Entonces vamos a hablar un poquito de la prevención y manejo de la hipotermia en el paciente quemado. Yo no tengo ningún conflicto de interés ni ninguna, digamos, conflicto con alguna casa. Voy a mostrar algunas fotos de algunos dispositivos médicos solo para referenciación, pero pues no tengo ningún interés con ninguno de ellos. Entonces, sabemos que la hipotermia es la temperatura central menor a 36.5 grados, es la definición que tenemos para los niños menores de 5 años. Para los mayores de 5 años y los adultos, utilizamos el límite de 36 grados centígrados. Tenemos hipotermias leves, moderadas o severas, pues que van a tener alteraciones a nivel del paciente en múltiples sistemas que vamos a ver ahorita más adelante. En cuanto a la incidencia, pues puede ser variable, si se dan cuenta, variable desde el 22 al 85% de los casos se pueden presentar. En algunos sitios donde se cuenta con protocolos de prevención muy específicos, se puede llegar a tener incidencias por debajo del 10%, pero también esto depende altamente de la condición del paciente. No es lo mismo que yo tenga un paciente con una quemadura menor del 15% del área de superficie corporal, que va a ser llevada a un procedimiento mucho más corto, en el que tiene una exposición mucho menor, que un paciente que es un gran quemado, pues que va a requerir un manejo diferente. A grandes rasgos, quisiera hablar un poco sobre la termorregulación, que esto es importante para entender todos los desajustes que tenemos en los pacientes quirúrgicos, no solo quemados, sino no quemados también. Entonces, lo que tenemos básicamente es que tenemos un área, tenemos un área preóptica en el hipotálamo que va a ser quien hace toda la regulación, tanto recibe las aferencias del sistema aferente y va a ser quien genera las respuestas al sistema eferente, quien se encarga de tomar las medidas para la regulación de la temperatura. Este sistema aferente pues va a estar compuesto o a iniciarse a través de los estímulos que se reciban en las fibras A, delta y C de los tejidos periféricos y algunos órganos y vísceras internas, y esa información de temperatura pues nos va a generar una respuesta del área preóptica del hipotálamo a el sistema eferente, y el sistema eferente pues van a hacer todo ese grupo de respuestas que va a haber tanto al calor como al frío. Estas que vemos en rojo son las que están afectadas por la anestesia. Ojo, la anestesia no en un paciente quemado, la anestesia en general. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la anestesia? Entonces, en la anestesia tenemos una reducción en la producción metabólica de calor, que puede llegar a ser hasta del 30%. Tenemos la exposición de un paciente a líquidos que están fríos, a gases anestésicos que no están necesariamente tan humidificados como los de un paciente que tenga un circuito de humidificación especial. Tienen heridas expuestas y tienen inhibición de los mecanismos de termorregulación inducida por los anestésicos como tal. También van a tener fenómenos de redistribución de calor que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que las respuestas al frío se van a presentar a temperaturas mucho menores. Esto va a hacer que los pacientes quirúrgicos en general tengan un riesgo mayor de tener hipotermia. Entonces, ¿qué pasa? En todos los pacientes llevados a anestesia, esto no es el de los pacientes quemados específicamente. Entonces, antes de la inducción de anestesia tenemos 3 compartimientos en cuanto a la regulación de la temperatura. Tenemos la piel, tenemos el core o la temperatura central a nivel del compartimento central, que van a ser todos esos órganos que están altamente perfundidos, como por ejemplo el cerebro, ¿sí? Y vamos a tener el compartimento periférico, que son, digamos, tejidos que tienen una menor perfusión. Entonces, antes de la inducción de anestesia, vamos a tener que el compartimento central pues tiene un volumen específico. Después de que hacemos la inducción de la anestesia, ese compartimento central se expande. Entonces, esa temperatura, que antes solo estaba contenida en ese compartimento central, pues tiene que redistribuirse al compartimento periférico. Y a la par de ese proceso, lo que pasa es que el paciente tiene una menor producción metabólica de calor y además de eso, tiene transferencia de calor del paciente al ambiente. Entonces, si yo tengo un ambiente que está mucho más frío, pues la pérdida de calor va a ser mucho mayor. Entonces, lo que vemos es esto de la gráfica del lado izquierdo, que tenemos una fase en la que se pierde temperatura, una fase en la que se sigue perdiendo temperatura porque además hay una transferencia de calor del paciente al medio, y posteriormente, o sea, esta fase de pérdida de temperatura puede durar aproximadamente unas 2 a 3 horas, ¿sí? Y
Por último, si ya empiezan a funcionar mecanismos de termorregulación como la vasoconstricción, que dijimos que es un mecanismo que por efectos de la anestesia se va a alterar y se va a presentar a temperaturas mucho más bajas, pues el paciente va a poder alcanzar una fase pues como de meseta en los adultos, y en los niños pues se ve que esa es la fase en donde se empiezan a recalentar, pero pues esto se puede presentar después de 3 horas de estar en este proceso. Esto estamos hablando de un paciente quirúrgico, no de un paciente quemado. Vemos pues que básicamente todos los medicamentos que utilizamos en anestesia van a alterar estos mecanismos de termorregulación. ¿Listo? Todos. Vamos a tener, por efectos de la hipotermia, prolongación del efecto de los relajantes neuromusculares y pues efectos que probablemente ya todos conocemos bien, como el retraso en la cicatrización de las heridas, prolongación en la recuperación anestésica y un aumento en la estancia hospitalaria. También sabemos que la hipotermia pues hace parte de la triada de la muerte, pues que es algo que queremos evitar claramente en nuestros pacientes. Pero entonces, ¿por qué mecanismos perdemos calor? ¿Sí? Entonces tenemos 4 mecanismos principales. El primero, o el más importante, es la radiación. Para explicarlo de forma muy rápida, la radiación es la diferencia de temperatura que hay entre el ambiente y el ser humano. Entonces, digamos, la radiación es el mecanismo por el cual el sol nos da calor a todos, nos transmite calor a todos. Ese es el mecanismo principal de pérdida de calor en pacientes no quemados, ¿sí? Alcanza un 39%. Por eso, mecanismos como el calentamiento de la sala pues son mecanismos importantes para utilizar en estos pacientes. La convección, básicamente, la vemos en pacientes quirúrgicos en las corrientes de aire, esa transferencia de calor que hay entre las corrientes de aire, por ejemplo, el aire acondicionado que tenemos en las salas de cirugía o en las salas de cuidado intensivo o en las salas de urgencias en reanimación. Entonces, esas corrientes de aire también van a generar una transferencia de calor. Si el aire está frío, esa corriente de aire va a generar que el paciente pierda calor y es aproximadamente el 34%. Tenemos la evaporación, que se calcula en un 24%, la evaporación la vemos principalmente en la exposición de las heridas y en, digamos, las pérdidas por evaporación aumentan también luego de la asepsia del área que se va a intervenir. Entonces, pues en el paciente quemado, esta pérdida por evaporación, pues ya no será 24%, será mucho mayor, porque tenemos un área mucho mayor expuesta, tenemos sangrado, tenemos pérdida de fluidos intersticiales, tenemos un montón de cosas. ¿Y cómo lo cuantificamos? No sabemos, depende del área de superficie que tenga quemado el paciente. Es decir, el paciente tiene otras características como por ejemplo lesiones por inhalación. Y la conducción, que digamos es la que en pacientes quirúrgicos no quemados representa el porcentaje menor, que es como un 3%, es básicamente, pues lo vemos principalmente como en los fluidos que se administran, la diferencia de temperatura que hay entre los fluidos que administramos, tanto de irrigación como intravenosos, en estos pacientes. ¿Listo? Entonces, los quemados, bueno, tienen una exposición prolongada usualmente en los sitios en donde se presenta el accidente, en los sitios en donde se hace la valoración inicial, digamos que en sitios donde tienen una mejor infraestructura en las salas de urgencias para la atención de estos pacientes podrán tener, digamos, áreas en donde se pueda calentar esa sala de valoración para que se pueda hacer, digamos, una reanimación en un ambiente diferente, pero en la mayoría de los casos no es así. La reanimación hídrica, pues en algunos casos es agresiva, los pacientes presentan sangrado, requieren transfusión y pueden tener lesiones por inhalación, que también, digamos, esto incrementa la pérdida de calor. Tienen una pérdida de la barrera cutánea y eso pues aumenta las pérdidas por evaporación y en algunos casos requieren cirugías muy prolongadas. Esas cirugías muy prolongadas también son un factor de riesgo para presentar hipotermia. Tienen una respuesta hipermetabólica de la que creo que han hablado pues ya suficientemente toda la mañana y esto pues va a ser dependiente o directamente relacionada con el área de superficie corporal quemada. Entonces, usualmente tenemos 1 millón de retos perioperatorios en el paciente quemado, ¿cierto? De los cuales hemos hablado ya antes, que no voy a repetir, pero los que vemos en rojo son aquellos que empeoran con la hipotermia, ¿sí? Entonces, es algo que es altamente no deseable, queremos no tener hipotermia en nuestros pacientes. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay medidas de prevención y tratamiento. Queremos que no pase, vamos a revisar la literatura, a ver qué hacemos, y resulta que a pesar de lo que uno pudiera imaginarse, no hay recomendaciones de nivel 1 con respecto al uso de estrategias de prevención y manejo de hipotermia. O sea, todos utilizamos
mecanismos y alternativas para intentar que los pacientes no se enfríen, pero no existen recomendaciones de nivel 1. Es decir, no hay estudios aleatorizados, no tenemos suficiente evidencia que nos dé información clara sobre cuál dispositivo voy a usar, si este es mejor que el otro, y sabemos que tenemos que combinarlos para intentar evitar que nuestro paciente sufra las consecuencias. Entonces, el precalentamiento es algo de lo que se ha hablado muchísimo en la literatura, digamos, quirúrgica de pacientes fuera del ámbito de los pacientes quemados. Digamos que hay muy pocos estudios en pacientes quemados, pero hay muchísimos estudios en pacientes quirúrgicos sometidos a reemplazos articulares, por ejemplo, en quienes obviamente por el efecto, digamos, sobre la función inmune, sobre el sangrado, pues digamos ha sido más estudiado. Sin embargo, este estudio fue publicado en el 2018, es un grupo canadiense. Ellos querían intentar evitar la hipotermia en sus pacientes, estaban utilizando todas las medidas de las que vamos a hablar ahorita más adelante, y dijeron, queremos hacer algo para reducir la incidencia de hipotermia en nuestros pacientes, que está más o menos en el 23%, y vamos a hacer una medida sencilla. Hicieron una búsqueda de la literatura y decidieron que iban a precalentar los pacientes. Esto fue muy sencillo, tenían 53 pacientes con quemaduras mayores de 15% de superficie corporal, y ellos decidieron que una hora antes de llevarlos a cirugía los iban a precalentar con una manta térmica a 43 grados centígrados, siempre y cuando los pacientes tuvieran una temperatura inicial menor de 37.5 grados. Ellos con esta simple medida lograron reducir la incidencia de hipotermia a 13.77%. Entonces, son cosas pequeñas, bueno, no tiene muchos más estudios esta técnica, pero es algo que puede ser fácilmente reproducible y que no genera un costo adicional y una alteración para nuestro paciente. En cuanto a la temperatura ambiental, pues es algo que sabemos desde hace años, es algo que no es nuevo, elevar la temperatura de la sala para reducir ese gradiente de temperatura entre el ambiente y el paciente y que obviamente tenga menos pérdidas por radiación. Pero entonces, ¿qué pasa? No hay consenso sobre la temperatura ideal que tenemos, ¿sí? Se dice que se debe modificar de acuerdo a la condición del paciente. Si es un paciente con una área de superficie corporal quemada mayor, que tiene un compromiso hemodinámico mayor, pues debería tener una temperatura mayor, pero ¿cuánto? No se sabe. Hay publicaciones que colocan el punto de corte en 32 grados, pero realmente es algo que no está claro. ¿Qué pasa? Que al mantener la temperatura un poco más alta, pues tenemos una menor pérdida de calor y un menor consumo de energía, y la respuesta hipermetabólica se mantiene, digamos, estable, ¿no? Nosotros no vamos a poder modificar la respuesta hipermetabólica, excepto evitando que el paciente entre en hipotermia y que entre en un estado hipermetabólico peor, que termine por, digamos, alterar el estado en el que se encontraba. Ahora, ¿qué más pasa? No solamente es la temperatura, sino también la humedad. No siempre en nuestras unidades y en nuestras salas de cirugía tenemos la opción de modificar la humedad de la sala, pero se sabe que las humedades altas se han utilizado entre 35 y 95%, nos ayudan a reducir las pérdidas por evaporación y a mejorar la transferencia de calor entre el ambiente y el paciente para evitar el enfriamiento. Entonces, es algo que puede tenerse también en cuenta. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, pues todos los que hemos estado en una sala de quemados con bata, tapabocas, gafas y, bueno, en pandemia, hemos tenido problemas de incomodidad, se habla también de alteración en las labores cognitivas del personal que está atendiendo al paciente, especialmente cuando los procedimientos son largos, y el potencial de contaminación, especialmente con sudor pues, del personal que está atendiendo al paciente, de las heridas que se pueda presentar. En cuanto a los dispositivos de calentamiento de aire, pues estos probablemente son los que más conocemos y tenemos a la mano en todas las instituciones. Tenemos una limitación para el uso de estos dispositivos por la exposición requerida para la cirugía, pero se está hablando mucho con estos dispositivos del riesgo de contaminación, de que las corrientes de aire que se generan con estos dispositivos puede alterar el flujo laminar de los aires de las salas y que podemos tener problemas de contaminación. Es algo que todavía no tiene, digamos, un consenso tampoco, pero es algo para tener en cuenta. Los calentadores de fluidos o sangre se habla pues que debería utilizarse en pacientes que requieran administración de fluidos mayores a 500, la verdad es que rutinariamente los utilizamos en todos los pacientes. La eficacia va a depender de las características operativas del equipo, ya saben que los dispositivos pues tienen circuitos diferentes, de longitudes diferentes y que mantienen la temperatura a unas diferentes velocidades de infusión.
El calentamiento por conducción probablemente es de lo más antiguo que utilizamos. Estos dispositivos, digamos, son todos extrapolados de la cirugía cardíaca. Estos dispositivos que vemos a la izquierda, que son el Blanketrol, y este se llama el Thermowrap, que esto es una manta que recircula agua, pero esta manta envuelve al paciente, entonces está hecha para envolver al paciente, pero ¿cómo envolvemos al paciente si está todo quemado y necesitan tener todos los brazos y las piernas expuestos? Entonces digamos que su uso es limitado por esta razón, pero se ha descrito su uso sobre todo en pacientes con quemaduras por arriba del 10% de superficie corporal. ¿Listo? Bueno, el calentamiento central invasivo también se ha descrito especialmente en otros escenarios, principalmente en escenarios posparo cardíaco, postrauma craneoencefálico, en los que quieren inducir hipotermia, pero digamos su aplicación se ha extendido a otros usos como el calentamiento de estos pacientes y se ha utilizado principalmente en pacientes con quemaduras por arriba del 25% de superficie corporal. Tiene pocas publicaciones en este grupo de pacientes, se ha visto que hasta ahora no se han reportado complicaciones que sean, digamos, diferentes a las de tener un catéter central convencional y se utilizan temperaturas máximas de 42 grados. Entonces lo que tienen son estos catéteres, que pues es un catéter central normal, que tiene unos lúmenes especiales para recircular agua que está a temperaturas reguladas por estos aparatos que ven acá. Aquí hay dos sistemas, el CoolGuard y el ThermoGuard XP. Esos sistemas básicamente se han evaluado de esa manera y tienen algunas publicaciones en las que efectivamente han logrado mantener la temperatura de los pacientes y una de las ventajas adicionales es que han logrado utilizar temperaturas más bajas en la sala, lo cual ha permitido que haya una mayor comodidad del personal que atiende el paciente, incluso en procedimientos de larga duración. Entonces, pues puede ser una alternativa que tenga un poco más de uso en el futuro. También están descritos dispositivos de calentamiento esofágico, estos también descritos para otras cosas. Realmente no empezamos primero por los quemados, sino empezamos a extrapolar cosas de otro tipo de situaciones clínicas. Estos dispositivos básicamente pues es una sonda nasogástrica que tiene unos lúmenes para recircular agua, pero pues uno puede utilizar el lumen de la sonda nasogástrica en el paciente y pues se conecta a un dispositivo como este del Blanketrol para poder recircular agua a temperaturas máximas también de 42 grados para calentar los pacientes. También tiene pocas publicaciones en quemados, pero tiene más publicaciones en otro tipo de escenarios clínicos y ha permitido en estos estudios, en este estudio fueron como 30 pacientes con quemaduras mayores del 25% de superficie corporal y aquí lograron, digamos, no solo evitar el enfriamiento del paciente, comparándolo con las medidas estándar que usaron acá en la banda azul, sino que permitieron también utilizar temperaturas ambientales más bajas en la sala. Entonces, digamos que podría ser algo que en el futuro tenga un poco más de aceptación. Este estudio es de este año, entonces esperamos que de pronto haya un poquito más de información pronto. Hay otras medidas como reemplazar los campos húmedos, como que las áreas que estén, digamos, ya estériles se cubran mientras no estén siendo intervenidas para reducir la pérdida de calor. Hay otras cosas, digamos que no son medidas como tal con dispositivos médicos para reducir la hipotermia, pero que hablan un poco más de mantener la comunicación entre nuestros equipos multidisciplinarios. Entonces, uno habla de incluir la temperatura del paciente y la temperatura de la sala dentro de nuestra pausa quirúrgica para que todos estemos en la misma página. Lo otro es hacer actualizaciones horarias, haciendo pausas para que los equipos que estén a cargo del paciente pues, discutan el estado del paciente, los insumos que se requieren, la duración estimada, la pérdida sanguínea del paciente, la condición clínica y pues todas estas digamos, estrategias de comunicación pues va a reducir errores y va a reducir el tiempo quirúrgico que también se va a traducir en un mejor desenlace para el paciente. ¿Qué limitaciones tenemos? Bueno, un montón de limitaciones, primero en que nos falta información, quedamos así un poquito locos como el muñequito de la gráfica, en que es difícil hacer seguimiento durante el transporte, no siempre tenemos disponibilidad de equipos para hacer seguimiento con temperatura central, entonces si yo tengo mi paciente, digamos a una temperatura central específica y luego lo llevo a la unidad y le miden temperatura periférica por la redistribución del calor, pueden ser diferentes, podemos estar mirando parámetros que no son los adecuados y mis pacientes se pueden enfriar en el transporte, ¿no? Se pueden enfriar en el transporte, los tiempos de espera,
Si están a una temperatura en la sala y luego llegan a la unidad y la unidad está a una temperatura diferente, también podemos tener ese problema. En las unidades puede ser muy difícil calentar el paciente si no puedo calentar el cubículo o la habitación del paciente. Entonces, existen múltiples factores asociados al desarrollo de hipotermia perioperatoria en pacientes quemados y en pacientes no quemados, como se dieron cuenta. La prevención y el manejo son multidisciplinarios. Acá nadie hace nada solo, aquí todo lo hacemos en equipo. ¿Listo? Nos falta información para definir la temperatura ideal que debe tener el quirófano y las unidades de quemados de acuerdo a la condición del paciente y la efectividad específica de los métodos de calentamiento. Nos hacen falta estudios que nos digan, este funciona mejor que este en combinación con este funciona mejor que esto, eso no lo tenemos en la literatura. Por lo tanto, las técnicas deben ser multimodales siempre. Y aquí están mis referencias, muchas gracias por su atención.